En este canal contamos historias donde el verdadero miedo no siempre tiene que ver con fantasmas o casas embrujadas, sino con miradas que se desvían, silencios que pesan y verdades que se esconden detrás de sonrisas educadas. Si te gustan los relatos de tensión lenta, decisiones difíciles y justicia silenciosa, quédate conmigo hasta el final. Sube un poco el volumen y apoya el canal con un like y una suscripción si esta historia te toca por dentro. Hay momentos en los que el amor no termina con gritos ni puertas golpeadas, termina en silencio, tan despacio que casi no lo notas, y un día te das cuenta de que algo murió mientras tú seguías respirando como si nada. En la fiesta de la empresa, bajo luces cálidas y risas correctas, escuché ese crujido invisible por primera vez, detrás de la barra, medio ocultos entre botellas iluminadas y arreglos altos, vi a mi esposa besando a mi mejor amigo. No me lancé, no hice escena, no levanté la voz, fue peor, mi cuerpo se quedó quieto, como si alguien hubiera apagado varios interruptores a la vez. Entonces miré al otro lado del salón y vi a la esposa de él, Nadia, ella también lo estaba viendo, y cuando nuestras miradas se encontraron, no vi sorpresa ni lágrimas, vi reconocimiento. Caminó hacia mí con una calma que me heló la sangre, y sin mirar hacia ellos, me susurró, tranquilo. No aquí. Necesitamos que se muestren por completo antes de hacer nada. Mi nombre es Adrián Luján y hasta esa noche yo confiaba ciegamente en la estabilidad silenciosa, tenía poco más de 50 años y había vivido casi toda mi vida en una gran ciudad del norte, de esas donde el frío deja de ser conversación y se vuelve peligro. Trabajaba como director de operaciones en una consultora donde lo llamativo dura poco y lo descuidado no se perdona, y yo creía en los sistemas, en los procesos, en dejar todo por escrito, en hacer lo correcto incluso cuando nadie mira. Durante años pensé que mi matrimonio funcionaba igual, Clara y yo llevábamos más de 2 décadas casados, sin escándalos ni grandes peleas, pero con un desplazamiento lento que yo no supe nombrar, conversaciones que terminaban cada vez antes, cenas compartidas con el cuerpo pero no con el alma, y una costumbre peligrosa, usar el trabajo como excusa, hasta que un día dejó de ser excusa y se volvió coartada. La fiesta de fin de año fue en un hotel del centro, con lámparas demasiado grandes y música lo bastante alta como para tapar verdades incómodas sin impedir que la gente fingiera que se divertía. Recursos humanos lo llamaba fortalecimiento de vínculos, dirección prefería decir visibilidad. Clara insistió en ir, la gente se fija en quién aparece acompañado y quién no, eso importa, dijo mientras se ponía unos pendientes frente al espejo, con esa suavidad de quien ya decidió algo y solo cumple un trámite. Al llegar se separó de mí en minutos, absorbida por un círculo de conversaciones, sonriendo como si por fin alguien la mirara como necesitaba. Yo reí por compromiso, asentí en charlas vacías, y luego lo vi a él, Mauro, mi Mauro, el hombre que conocía desde mis primeros años en la firma. Mauro Serra había sido mi amigo más cercano por más de 20 años, compartimos ascensos, jefes insoportables, recortes, fusiones, chistes internos que sobrevivieron a todo, y nuestras esposas también se conocían, nuestras vidas estaban tan entrelazadas que jamás pensé en cuestionarlo. Cerca de la barra me dio una palmada, me pasó una copa y bromeó con que la música ya no era para nuestra edad, todo parecía normal, demasiado normal, como si la normalidad fuera un disfraz bien planchado. Después de un rato el ruido me resultó insoportable, me disculpé y me acerqué a la barra buscando un rincón donde nadie esperara nada de mí. La barra se extendía por un lateral del salón, medio oculta por flores altas y botellas brillando con luz indirecta, el camarero secaba vasos, alguien reía cerca, el bajo de la música se sentía más que se escuchaba. Di un paso más y los vi. No estaban en el centro, no eran imprudentes, se escondieron justo detrás de la barra, en un ángulo muerto elegido con intención. Clara y Mauro, la mano de él descansaba en su cintura como si fuera lo más natural del mundo, los dedos de ella se aferraban al cuello de su chaqueta, y el beso no era torpe ni impulsivo, era lento, aprendido, como un gesto repetido tantas veces que ya no pedía permiso. No me faltó el aire, fue como si algo dentro de mí bajara una palanca. El pecho se me apretó de golpe, los dedos se me entumecieron sobre la madera, y por un segundo entendí lo que significa que el corazón se congele, no como metáfora, sino como un músculo que se niega a seguir. La fiesta siguió sin enterarse, copas chocando, aplausos, alguien pidiendo otra ronda, música sin pausa, yo retrocedí despacio, como si un movimiento brusco pudiera romper lo único que me mantenía en pie. Fue entonces cuando noté a Nadia otra vez, estaba al otro lado de la pista, espalda recta,
expresión contenida, ojos clavados en el mismo rincón. Caminó hacia mí con pasos firmes, tacones golpeando parejos, y se detuvo a mi lado lo bastante cerca como para sentir su perfume limpio y sobrio. No reacciones, murmuró. No aquí. Tragué saliva, la garganta áspera. Tú ya lo sabías, dije. Desde hace unas semanas, respondió, lo suficiente para entender que esto no es solo una aventura. Giré la cabeza, confundido. ¿Entonces qué es? Me miró por primera vez de verdad. Si los enfrentamos ahora, dijo, lo disfrazarán de desliz, de error, de malentendido, nos culparán por imaginar cosas, y se comprarán tiempo para reescribir el relato. Negué, sin saber qué hacer con mis manos. ¿Entonces qué hacemos? Su voz no tembló. Esperar qué. A que se presenten solos, dijo, a que muestren el plan completo, de manera que nadie pueda fingir que fue un accidente. Yo escuchaba y por dentro todo se hundía en un silencio denso. Al otro lado del salón ellos reían como si el suelo no se estuviera resquebrajando. Nadie bajó aún más la voz. Las mentiras dejan rastros, Adrián, a veces no terminan en sábanas, terminan en correos, en archivos, en cuentas. Sentí como una comprensión helada se asentaba en mi estómago, no era solo traición emocional, era algo preparado. Mantente frío, dijo ella, no como consuelo, sino como instrucción, necesitamos que terminen lo que ya empezaron. Me fui de la fiesta solo, sin despedirme, sin buscar a Clara ni a Mauro, crucé junto al aparcacoches, ajusté el abrigo contra el frío cortante y salí a una noche que olía a neblina, humo y algo parecido a nieve vieja. La ciudad estaba vestida para el invierno, charcos sucios en las esquinas, carteles de rebajas colgando de las farolas, gente apurada cargando bolsas y planes en los que yo ya no figuraba. Clara me escribió unos 20 minutos después, me quedé hablando con gente de legal y finanzas, no me esperes despierto. Leí el mensaje en un semáforo en rojo, sonaba ensayado, como una frase practicada para que encajara en una vida que llevaba tiempo mintiéndose. Vale, respondí. No era perdón, era contención. En casa todo estaba a oscuras, un silencio limpio y casi artificial, como el de una casa que se muestra a compradores pero donde nadie vive de verdad. Me serví un vaso de agua y lo bebí demasiado rápido, la mano me temblaba y el cristal golpeó la encimera con un sonido seco que retumbó en mi cabeza. En el salón el árbol de Navidad brillaba a medias, luces encendidas, adornos incompletos. Clara decía que lo terminaríamos cuando las cosas se calmaran. Me quedé mirando las ramas y sentí algo ceder por dentro, no como explosión, sino como una costura que se descose despacio. Cuando Clara llegó cerca de medianoche la escuché antes de verla, llaves dejadas con desgana, un suspiro perfectamente colocado. Te fuiste temprano, dijo. No me encontraba bien, respondí, y ella asintió sin detenerse, como si no le importara demasiado la respuesta. Me dio un beso automático en la mejilla y subió a ducharse, el agua corrió y yo conté segundos en silencio, preguntándome si la culpa sonaría como agua cayendo en cerámica o si no sonaría en absoluto. Se durmió casi al instante, dándome la espalda, y yo me quedé mirando el techo repasando detalles que llevaba meses ignorando, reuniones que se alargaban hasta pasada la medianoche, contraseñas cambiadas sin motivo, el teléfono siempre boca abajo, la forma en que dejó de preguntarme cómo había ido mi día. Antes del amanecer se instaló un pensamiento definitivo, lo peor no era el beso escondido, lo peor era la certeza de que ella había dejado de verme mucho antes. A la mañana siguiente me desperté antes del despertador, Clara dormía tranquila, sin una sola grieta en el rostro. En la cocina preparé café y me lo tomé de pie, la televisión murmuraba noticias de economía. Despidos, inflación, y mientras la taza se enfriaba abrí la app del banco, no vi grandes retiros, pero sí patrones, movimientos pequeños con descripciones vagas, consultoría, ajustes internos, anticipos repetidos como un hábito. Me dije que no era nada, no me lo creí. En la oficina el ambiente estaba lleno de chistes sobre la fiesta, dijeron que Mauro se comió la sala, que Clara se movió perfecto entre ciertos grupos. A media mañana Mauro apareció en mi puerta con su sonrisa de siempre, gran noche, ¿no? Se notaba impulso, vienen cambios grandes. Sí, se notaba, respondí. Habló de un proyecto clave,
de lo importante que sería la presentación de la semana siguiente, y mientras lo escuchaba entendí algo inquietante, sonaba ensayado, como si estuviera leyendo una realidad ya escrita. Clara me escribió antes de comer, te echo de menos. ¿Cenamos juntos esta noche? Miré la pantalla demasiado tiempo y respondí, está bien. A mediodía salí del edificio y caminé varias calles pese al frío, necesitaba aire que no oliera a alfombra vieja ni a ambición reciclada. Me senté en un banco de una plaza pequeña, mirando mi aliento hacerse nube, y entonces llegó un mensaje de un número no guardado, deberíamos hablar. No de sentimientos, de hechos. Nadia. Una parte de mí quiso ignorarlo, volver a mi vida ordenada y fingir que la noche anterior no había abierto ninguna grieta, pero otro pensamiento, más silencioso y más peligroso, se impuso, si Nadia daba ese paso, lo que había descubierto ya no era solo mío. ¿Cuándo? Tecleé. Mañana, 8. Café Aurora, esquina de Prado y Central, discreto, respondió al instante. Esa noche Clara habló durante la cena de su carga de trabajo, de sentirse poco valorada, de que quizá era hora de arriesgar más, me rozó la mano y sonrió con cansancio. Estás muy callado, dijo. Estoy cansado, respondí, y era verdad, solo que no en el sentido que ella entendió. Al día siguiente amaneció gris, el frío se pegaba a la ropa. El café Aurora estaba casi vacío, mesas de madera simple, tazas blancas sin logos, música tan discreta que obligaba a bajar la voz. Me senté al fondo, de cara al cristal, afuera quedaba nieve vieja en los bordes de la acera. Pedí un café que no probé. Nadia llegó puntual con un abrigo oscuro, el pelo recogido y la mirada cansada pero firme, se sentó y dejó una carpeta fina sobre la mesa, el cartón sonó seco al tocar la madera. Lo descubrí hace unas semanas, dijo. Al principio solo lo suficiente para saber que algo no cuadraba. ¿Lo enfrentaste? Pregunté. Una vez, a solas, respondió, me dijo que no era nada, que tú y yo veíamos fantasmas porque estábamos agotados. Ese truco viejo, convertir tu duda en tu culpa. Nadia abrió la carpeta y me mostró capturas impresas de mensajes entre Mauro y Clara, no eran románticos, no tenían corazones, y por eso eran peores, eran seguros, estratégicos, llenos de siguientes pasos, borradores, reuniones. Han sido cuidadosos, dijo, si buscas cariño no encuentras mucho, pero si buscas coordinación, lo ves todo. Luego empujó extractos de cuentas, transferencias divididas en montos pequeños, descripciones genéricas, fechas que coincidían demasiado bien con viajes y gastos, un número me golpeó de inmediato, nuestra cuenta conjunta. Han movido dinero, dije. Lo suficiente para probar límites, respondió. Yo le conté que había visto patrones y me convencí de que exageraba. No exagerabas, dijo ella, y entonces sacó una tablet y abrió una presentación, reconocí al instante mi proyecto estrella, el orden exacto, el flujo, incluso un error menor que yo había marcado para corregir y nunca toqué. La van a exponer como si fuera suya, dije. La semana que viene, confirmó. Algo se acomodó dentro de mí, no fue rabia ni derrumbe, fue claridad. Si los enfrentamos ahora, dije despacio, dirán que fue trabajo compartido. Exacto, asintió. Entonces dejamos que presenten, concluí, que lo defiendan delante de dirección, legal, quien haga falta, que expliquen su propia trampa. Sí, dijo Nadia, dejamos que terminen de cavar. Por primera vez su compostura se agrietó, no odio que él eligiera a otra persona, odio que eligiera la mentira en lugar de cerrar algo antes de abrir otra cosa. La miré y supe que yo sentía lo mismo. Estoy dentro, dije. Nadia soltó el aire como si lo llevara reteniendo semanas, entonces lo haremos limpio, sin gritos, sin escenas, solo hechos, registros, accesos, movimientos. Al levantarnos me advirtió lo que yo ya sabía, vas a querer enfrentar a Clara de golpe, no lo hagas, si lo conviertes en drama emocional, les das espacio para reescribir la historia. Salí del café y el frío me golpeó como agua helada, volví caminando a la oficina con la carpeta bajo el brazo, cada paso calculado, y entendí que la verdad no siempre es ruidosa, pero pesa muchísimo. Los días siguientes se movieron en dos capas, arriba, normalidad, abajo, tensión. Seguía levantándome temprano,
café en la misma taza, beso en la mejilla a Clara antes de irme, sonrisas medidas en pasillos, respuestas puntuales a correos, me volví experto en parecer normal. Por debajo, todo se tensaba. Nadia y yo solo hablábamos cuando era imprescindible, mensajes cortos, frases precisas, cada palabra escrita como si algún día pudiera ser leída por alguien ajeno. Pedí registros de acceso al equipo de sistemas con el pretexto de una auditoría rutinaria, nadie se alarmó. Los listados mostraban fechas, horas e IPS, y contaban una historia silenciosa. Las credenciales de Clara habían entrado en mis carpetas en 2 noches concretas, justo antes de que Mauro me pidiera revisar últimos ajustes. Guardé todo. Una noche casi caí, Clara dormía y yo revisaba fotos antiguas en el móvil, cenas, viajes, una mañana de invierno con caras más jóvenes y una confianza tonta, sentí un nudo en la garganta, subí media escalera con la idea de despertarla y preguntar por qué, y me detuve, recordé, la emoción les da espacio para cambiar el relato. Di media vuelta. Al cuarto día Mauro vino a mi puerta, ¿te mando la versión final para que le eches un ojo? Dirección se pone pesada con los detalles. Envíamela, dije, y lo hizo sin dudar. Esa noche comparé su presentación con la mía, el flujo, los ejemplos, el razonamiento, incluso una diapositiva que yo había pensado eliminar, no colaboraron, copiaron, y los metadatos lo confirmaban. Clara, por su parte, cambió de tono, más cariñosa, casi nostálgica, cocinó 2 veces, habló de una escapada de fin de semana, me tocaba el brazo como comprobando que yo seguía ahí, podía ser culpa o instinto, pero para mí fue otra confirmación, se sentían seguros. Revisé nuestro fondo de jubilación, nada explosivo, pero sí pequeñas operaciones repetidas, justificadas con palabras neutras, no era caos, era cálculo. Un día Nadia me llamó en lugar de escribir, estoy agotada, no de esto, de fingir que echo de menos a alguien que ya no existe. Se hizo un silencio real al otro lado de la línea. Ya casi estamos, dije. Lo sé, respondió, y eso me asusta más que el principio. El día de la presentación llegó sin señales especiales, Clara salió temprano, arreglada con más cuidado que de costumbre, Mauro mandó un pulgar arriba en el chat, la oficina vibraba con un entusiasmo raro, como si todos estuvieran a punto de presenciar algo brillante. A mediodía Nadia me mandó el último mensaje, todo listo. Legal tiene el archivo. Dejamos que hablen. Lo leí 2 veces y lo borré. A las 2:30 me senté en la segunda fila de la sala de juntas, Nadia se sentó unas sillas más atrás. No nos miramos, no hacía falta. Mauro subió al atril con seguridad, agradeció a dirección, soltó un chiste ligero y arrancó, esta iniciativa representa una oportunidad estratégica para un crecimiento sostenido. Varias cabezas asintieron. Clara tomó el relevo con fluidez, habló de fases, plazos, entregables, como si esas palabras hubieran nacido en su cabeza y no en mis notas. Yo la miré y sentí algo tensarse en el pecho, no rabia ni dolor, reconocimiento. Este era el punto real, la declaración pública, ya no se escondían, estaban reclamando. Entonces la puerta del fondo se abrió sin ruido, entraron 2 personas, una de legal y otra de cumplimiento normativo. La atmósfera cambió, sillas enderezándose, bolígrafos quietos, miradas que por fin se volvían serias. La directora general los miró un segundo y luego dijo con calma, antes de continuar, necesitamos abordar algo importante. Mauro dudó apenas un parpadeo de más, claro, respondió forzando una sonrisa. La directora entrelazó las manos sobre la mesa, esta mañana Legal recibió documentación que plantea dudas sobre el origen de este material, incluye borradores originales, registros de acceso, metadatos y movimientos financieros, vamos a hacer una pausa. Mauro soltó una risa tensa, seguro que es un malentendido. Legal dio un paso al frente, explíquenos por qué partes de esta presentación coinciden palabra por palabra con archivos internos creados por el señor Luján, con fechas anteriores a cualquier participación documentada por su parte. Todas las miradas giraron hacia mí. Me puse de pie. Sí, dije con calma, esos borradores son míos, conservo versiones originales, fechas de creación y registros de acceso. Clara inhaló con fuerza. Mauro negó, Adrián compartió los archivos conmigo, fue trabajo en conjunto. Legal asintió despacio,
Consideramos esa posibilidad, por eso revisamos accesos. Sus credenciales, dijo mirando a Clara, entraron en las carpetas del señor Luján en 2 ocasiones fuera de horario, no hay petición formal vinculada. El color se le fue del rostro a Clara. Me pidieron que revisara algo, balbuceó, no planeé. La directora levantó una mano, aún no hemos terminado. Cumplimiento intervino, también hallamos transferencias relacionadas con una empresa recién creada, financiada a través de cuentas asociadas a ambos presentadores, los movimientos coinciden con viajes y gastos de representación. La fachada de Mauro se agrietó, está fuera de contexto, íbamos a aclararlo antes. ¿Antes de presentarlo como propio? Preguntó la directora. El silencio respondió por él. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas, me sentía atrapada, él dijo que era temporal, que luego lo arreglaríamos. Nadie corrió a consolarla. La directora miró a Legal, suspendan la presentación, que el señor Serra y la señora Luján se presenten en recursos humanos. Seguridad apareció sin dramatismos, solo lo suficiente para cerrar el capítulo. Mientras recogían sus cosas, Mauro cruzó los ojos conmigo, por primera vez no vi cálculo, vi a alguien al que se le cayó el disfraz en el peor momento. Nadia se levantó cuando los escoltaron, no pude leer su cara. La sala se vació en silencio. La reunión queda levantada, dijo la directora, los siguientes pasos se enviarán por los canales habituales. Nadia pasó junto a mí al salir, necesitábamos que lo dijeran con su propia boca, murmuró. Y lo han hecho. Cerca de los ascensores, Clara me esperaba con los brazos cruzados, como abrazándose a sí misma. Adrián, por favor, dijo. Me detuve a distancia. No quería que terminara así, susurró. Lo sé, respondí, pero que no quisieras algo no significa que no lo hayas elegido. Abrió la boca, sin palabras, seguía buscándolas cuando me alejé. Afuera, el aire frío me golpeó la cara, caían copos dispersos, indecisos, como tantas cosas que habían sido mi vida hasta ese día. La ciudad seguía con su ritmo de coches y prisa, como si mi mundo no se hubiera movido. Nadia se unió a mí un poco después, estuvimos un rato en silencio. Lo suspenderán hoy mismo, dijo al final. Recursos humanos ya tiene todo. ¿Y Clara? Pregunté. Baja administrativa, de momento, el resto lo decidirá legal, respondió. Nada de eso era sencillo, pero era necesario. Volví a casa temprano, la casa ya no se sentía hueca, se sentía tensa, como si hubiera estado conteniendo la respiración. Clara estaba en la mesa del comedor, abrigo puesto, bolso en el suelo, ojos rojos, postura rígida. Me has dejado expuesta, dijo. Dejé las llaves despacio. He dejado de cubrirte. Apretó la mandíbula, podías haber hablado conmigo, no hacía falta humillarnos. Esto no iba de humillación, respondí, iba de verdad. Lo planeaste, dijo. Sí, contesté, y esa palabra cayó como un objeto pesado, planeé no volver a ser el último en enterarme, planeé no perder mi trabajo, mi nombre y mi futuro en silencio. Su voz se quebró, me sentía invisible. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Te creo, dije, pero sentirte invisible no te da derecho a borrar a otra persona. Saqué un sobre fino y lo dejé sobre la mesa. ¿Qué es? Preguntó. Claridad, respondí, copias de extractos, un borrador de acuerdo de separación de una abogada de confianza, una lista de pasos ya tomados, cuentas aseguradas, contraseñas cambiadas, accesos revocados. Clara miró los papeles como si estuvieran en otro idioma. Hablaste con un abogado, susurró. Hablé con la realidad, dije, la abogada solo me ayudó a traducirla. Se cubrió la cara, nunca quise hacerte daño. Pensé en la frase. Lo sé, respondí, pero la intención también cuenta, eso me lo enseñaste tú. Clara hizo una maleta y se instaló en la habitación de invitados, yo dormí solo en nuestra cama y sentí algo inesperado, alivio, no por ganar, ni por castigarla, sino por dejar de negociar con la negación. Los días siguientes fueron metódicos, Legal me llamó para entrevistas, entregué documentación ordenada, Sistemas confirmó registros,
cumplimiento siguió el rastro del dinero, los hechos avanzaban más rápido que los sentimientos. Mauro no me buscó. Clara y yo hablamos solo de logística, facturas, cosas, fechas, se disculpó otra vez y yo acepté la disculpa sin prometer perdón. Quería perdonarte, le dije un día, pero perdonar no significa seguir viviendo juntos. Asintió, entendiendo tarde. Una tarde me quedé solo en el despacho guardando borradores antiguos, no sentía furia al meter papeles en la mochila, solo cierre, y me di cuenta de otra cosa, ya no tenía miedo a lo que viniera. El miedo vive en la sospecha, en esa sensación de que algo va mal pero no conviene tocarlo, cuando todo queda expuesto, el miedo se queda sin escondite. Esa noche cené con Nadia en un restaurante donde ninguno había estado, territorio neutral, no hablamos de Mauro ni de Clara, hablamos de dormir, de terapia, de cómo se siente el cansancio cuando por fin es limpio y no lleva culpa pegada. No me siento vencedora, dijo. Yo tampoco, respondí. Ella asintió, me alegra, eso significa que no nos hemos convertido en lo que ellos fueron. Cuando volví a casa, Clara ya no estaba, dejó una nota breve, me quedaré un tiempo con mi hermana. La doblé y la guardé en un cajón. Dormí profundamente por primera vez desde la fiesta, no porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no había nada escondido. La casa empezó a reaprender el silencio, pero otro tipo de silencio, no el tenso después de discutir, ni el hueco de esperar a alguien que no llega, sino uno que se instala habitación por habitación como una verdad nueva. Cambié la cerradura 2 días después, no por rencor ni por miedo, sino por claridad, separé las cuentas, el ahorro conjunto, el plan de retiro, el papeleo fue tedioso, pero reconfortante, porque los números no discuten, solo se alinean. Clara pasó una tarde a recoger lo que le quedaba, se quedó en la puerta como si fuera una invitada. Hablamos bajo, con respeto, volvió a disculparse sin excusas y se fue sin mirar atrás. En la empresa la investigación siguió sin espectáculo, el nombre de Mauro desapareció de la agenda, el despacho de Clara quedó a oscuras, y el proyecto que quisieron robar quedó congelado y luego reasignado con un nivel de control casi obsesivo. Dirección me dio las gracias por mi profesionalidad, legal habló de mi contención, nadie lo llamó valentía, y no lo necesitaba. Un día pasé por la sala donde todo se rompió, las sillas estaban apiladas, el proyector desconectado, y la luz entraba con una normalidad casi insultante, esa habitación ya había cumplido su función. Nadia y yo seguimos en contacto, pero el tono cambió, menos pruebas, más vida. Volvimos al Café Aurora un sábado, la nieve se derretía en el borde del toldo, dentro había gente con portátiles, parejas discutiendo por tonterías, vidas enteras pasando al lado de la nuestra sin saber lo cerca que estuvieron de un derrumbe. ¿Cómo duermes?, preguntó. Mejor, respondí, me sigo despertando temprano, pero ya no me quedo mirando el techo preguntándome qué me perdí. Sonrió apenas. A mí me pasa igual. Guardamos una pausa cómoda. ¿Alguna vez piensas que debiste confrontarlo antes?, preguntó. A veces, dije, pero luego recuerdo que esperar no fue cobardía, fue preparación. Ella asintió, la gente confunde el silencio con rendirse. Porque no ven el trabajo que se hace debajo, respondí, y ese trabajo silencioso era elegir dejar de borrar partes de mí para sostener algo que ya no existía, volver a correr por las mañanas aunque el suelo estuviera resbaladizo, cocinar para mí sin sentir que era una pérdida de tiempo, decir que no a reuniones inútiles sin justificarme. Empecé terapia, no porque me sintiera roto, sino porque quería entender cómo pude traicionarme a mí mismo durante tanto tiempo, cómo pude confundir aguantar con dignidad. Pasaron los meses, la empresa se estabilizó y me ofrecieron liderar una iniciativa nueva con procesos tan transparentes que casi parecían exagerados, acepté no por ego, sino porque olía a trabajo limpio. Clara y yo cerramos la separación sin guerra, siguió su camino y yo no necesité saber cómo ni con quién. Una noche, en la cocina, dejé un vaso de agua sobre la mesa y el sonido me llamó la atención, no fue frágil, no fue agudo, sonó firme, completo, me descubrí sonriendo sin darme cuenta. La verdad sobre eso que muchos llaman venganza silenciosa es que no es venganza, es la decisión de dejar de desaparecer, de dejar de absorber daño y llamarlo amor, de dejar de mezclar paciencia con borrarte a ti mismo, es ver claro y actuar sin crueldad, sin espectáculo, sin pedir permiso.
El verdadero show nunca necesitó público, solo necesitó la verdad sobre la mesa. A veces pienso en aquella noche de la fiesta, la música, las risas, las copas, la escena aparentemente intacta hasta que dejó de estarlo, recuerdo lo cerca que estuve de explotarlo todo allí mismo y me alegro de no haberlo hecho, porque esperar no me robó la voz, le dio forma. Y si esta historia ha resonado contigo, si alguna vez te quedaste callado para protegerte o te preguntaste si enfrentar la verdad en caliente era la mejor opción, quiero leerte. ¿Alguna vez usaste el silencio como estrategia o preferiste ir de frente desde el primer momento? Cuéntamelo en los comentarios y dime desde qué país o ciudad me estás escuchando. Aquí seguimos compartiendo historias de dignidad, claridad y reconstrucción, sin perderte a ti mismo por el camino. Así que suscríbete y activa las notificaciones para no perderte lo que viene, porque a veces los finales más fuertes no hacen ruido, lo que hacen es dejar espacio para empezar de nuevo.